comencemos este ciclo tebano tan interesantísimo. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de los inicios, de los comienzos de este ciclo tebano que, como hemos dicho, es el primero de todos los ciclos heroicos. De hecho, sus personajes son anteriores incluso a la época minoica, que hemos dicho que es esta época que se corresponde históricamente, no solo mitológicamente, sino históricamente a la época de mayor hegemonía de la Grecia antigua. Había un tal Agenor, que era hijo de Io, y este Agenor tuvo una hija que era hermosísima, y esta hija se llamaba Europa. Si recordáis, esta Io, que es una mujer, había sido amante, entre muchas otras, de Zeus, y bueno, pues tenemos todo esto de que se convirtió en toro, y bueno, todas estas cosas. Entonces Zeus, pues algo así como para recordar, para conmemorar sus correrías anteriores con Io, que al fin y al cabo era la abuela de Europa, pues dice, me he enamorado ahora de Europa, la nieta, así que pues me voy a convertir en un toro blanco, así muy bonito, muy manso, y me voy a ir allí cerca de Europa para ver qué pasa, ¿no? Entonces se fue allí, cerca de Europa, y Europa, cuando vio este toro tan blanco, incluso tan manso, pues se acercó, se puso a acariciarlo e incluso se subió al lomo. Y una vez que ya Zeus la tenía montada encima, echó a correr como un loco y se echó al mar y se fue nadando hasta Creta, donde, bueno, pues hicieron lo que Zeus suele hacer y tuvieron dos hijos, a Minos y a Radamantis. Este Minos es el del mito del Minotauro, Dédalo e Ícaro, el laberinto y todo esto. Y de aquí procede, de hecho, la época minoica. Entonces, Agenor, que era el padre de Europa, pues cuando vio que Europa había desaparecido, se preocupó muchísimo, por supuesto. Entonces mandó a sus 4 hijos a que la buscaran por absolutamente todo el mundo. Y el problema es que, claro, cuando tú tienes que buscar a alguien por todo el mundo, es peor que buscar una aguja en un pajar. Y bueno, pues llegó un momento en el que se desesperaron y dijeron, mira, yo ya paso de esto, que le den a mi hermana Europa. Yo aquí donde estoy, en esta parte del mundo que casualmente ya me he sentado aquí, pues voy a fundar una ciudad. Entonces, Fénix, que era uno de los hijos, fundó Fenicia. Cilix, que era otro de los hijos, fundó Cilicia. Taso fundó Tasos. Y Cadmo, que era el cuarto hijo, y en este momento daba la casualidad de que también estaba en Fenicia con su hermano, pues dijo, yo no voy a fundar una ciudad, sino que voy a consultar a Apolo, me voy a ir a Delfos a consultar el oráculo de Apolo a ver qué me dice Apolo. Recordemos, lo habíamos visto ya en la clase de Apolo, que Apolo era el dios de la adivinación, ¿no? Un dios oracular. Entonces Cadmo todavía no había perdido la esperanza del todo y se fue con Apolo a ver qué le decía. Entonces, vamos ahora a empezar con Cadmo, que es el iniciador de todo este rollo, todo este lío que se va a montar en Tebas. Hemos dicho que Cadmo no abandonó la empresa, sino que se fue a Delfos a consultar a Apolo, pero para su desilusión, para su decepción, Apolo le dijo, mira, tus hermanos han hecho bien, déjate de rollos, desiste de buscar a tu hermana Europa y en vez de eso, funda una ciudad allí donde veas una vaca blanca que está acostada sobre su lado derecho. Esto posiblemente también tiene que ver con que Zeus le había echado un poquillo la bronca a Apolo y le dijo, mira, como te chives de que Europa está aquí conmigo, no sé qué, te vas a enterar. Entonces Apolo le dijo a Cadmo, mira, déjate de rollos y funda una ciudad como han hecho tus hermanos. Entonces, pues bueno, claro, Cadmo no sabía todo esto de Zeus. Y, claro, si tú vas a consultar a Apolo, pues tú le haces caso a Apolo. Y entonces Cadmo, pues efectivamente, se puso a andar un poquito y finalmente vio una vaca entre los rebaños de un tal Pelagonte, que realmente no es muy importante saber quién es este Pelagonte. Y entonces, allí donde vio esta vaca, que era exactamente la misma que le había descrito el dios Apolo, allí fundó una ciudad y la llamó Cadmea, por supuesto, en su honor. Era muy frecuente que antiguamente las ciudades eran nombradas como el nombre de su fundador. Por ejemplo,
Antioquía por Antíoco, Alejandría por Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Cuando tú haces una cosa tan importante como fundar una ciudad, lo primero que quieres hacer es llevarte bien con los dioses y entonces para inaugurar, en vez de hacer una fiesta en tu casa, pues lo que haces es un sacrificio a los dioses. Entonces Cadmo decidió hacerle un sacrificio a Atenea y bueno, como estaba ahí todo sucio de todos estos viajes llenos de arena, no sé qué, bueno, pues dice, me voy a purificar, básicamente me voy a lavar, ¿no? Y se fue a una fuente, la única fuente que había a muchos kilómetros a la redonda, pero con la mala suerte de que en esta fuente había un dragón. De este dragón ya hemos hablado, y este dragón resultaba ser hijo de Ares y de la Erinia Tilfusa, es decir, una de las cosas peor de lo peor, hijo de una Erinia, nada más y nada menos, y del dios de la guerra. Entonces este dragón, pues por supuesto, era muy salvaje, era muy malo y mató a varios de los compañeros de Cadmo. Entonces, pues claro, Cadmo se rebotó y dijo, sí, ahora te vas a enterar. Y como al fin y al cabo Cadmo era un héroe superior a sus compañeros, que eran hombres normales, pues Cadmo llegó a matar al dragón. Y entonces Atenea, que había presenciado todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo Cadmo todo lo que quería hacer era un sacrificio para Atenea. Entonces Atenea dice, pues mira, ¿sabes qué? Coge los dientes del dragón y plántalos en el suelo. Y bueno, por cierto, en esta foto vemos una cerámica griega en la que vemos a Cadmo luchando contra este dragón o serpiente. Ya hemos hablado muchas veces de esto de dragones serpientes, no vamos a insistir más. Entonces, ¿qué pasó una vez que Cadmo plantó estos dientes del dragón? Pues que nacieron los espartos. Estos espartos está relacionado, ya lo comentamos en el vídeo de Ares, está relacionada la palabra con esperma y espermatozoide y todo eso, que literalmente es semilla, ¿no? Entonces, estos dientes actuaron de semillas y de ahí nacieron los espartos. Y claro, como al fin y al cabo eran, por así decirlo, nietos de Ares, pues estos espartos nacieron completamente armados. Entonces, pues Cadmo, mientras estos espartos estaban naciendo, pues al menos le dio tiempo a salir corriendo, se escondió un poquito así para ver qué pasaba. Y claro, cuando vio a todos estos hombres totalmente armados, pues le entró un poco de canguelo y dice, bueno, ¿ahora en qué lío me he metido? Entonces, pues allí escondido empezó a lanzarles piedras y los espartos que, bueno, pues acababan de nacer y todo esto, pues estaban un poco de mala leche, igual que los niños chicos recién nacidos lloran, pues los espartos no lloraban, sino que estaban de muy mala leche. Entonces, pues claro, si tú estás de muy mala leche y encima alguien te está tirando piedras, te pones ya súper cabreado y la emprendes con el primero al que ves. Entonces, los únicos que veían los espartos eran a los otros espartos. Entonces los espartos creían que eran los otros espartos, sus hermanos al fin y al cabo, los que estaban tirándose piedras, y entonces pues se pusieron allí a matarse entre ellos. Al final de toda esta escabechina que había ocurrido, solo sobrevivieron 5 espartos, y estos 5 espartos, pues bueno, al fin y al cabo habían sido por selección natural los 5 mejores. Y ya Cadmo dice, oye, que había sido yo, perdón, no sé qué, pero vamos a tranquilizarnos porque acabo de fundar una ciudad y vamos a llevarnos bien, vamos a hacer algo bueno aquí, ¿no? Entonces, estos 5 espartos decidieron ayudarle con la fundación de lo que luego sería Tebas, todavía es Cadmea, y estos 5 espartos serían los que dieron origen a las 5 familias nobles tebanas. Ya hemos visto que esto se hacía mucho en la mitología griega, esto de que pues los personajes principales eran los que daban origen a las familias nobles de determinadas ciudades. También lo comentamos en la clase de Ares, que a Ares no le gustó esto de que Cadmo matara a su hijo el dragón. Entonces Cadmo fue condenado a ser esclavo de Ares por 1 año. Pero cosas de la vida, al final pues como que más o menos se hicieron amigos, o no sé si que se hicieron amigos o que Ares también como venganza le dice, sí, pues ahora encima te vas a casar con mi hija. La cuestión es que Cadmo efectivamente se tuvo que casar con la hija de Ares, Armonía, y
bueno, pues al fin y al cabo, como Armonía era la hija de un dios, hubo regalos así muy lujosos, nada más y nada menos que el vestido y el collar que había labrado Hefesto, el dios Hefesto, que ya hemos visto que era el dios herrero, y por eso este collar era magnífico, y de hecho este vestido y este collar saldrá a colación mucho más adelante en todo este ciclo tebano. Una vez que Cadmo se hubo casado con Armonía, pues fueron reyes, por supuesto, y como buenos reyes enseñaron a leer a los nativos de Tebas. Recordemos que Cadmo había estado con su hermano Fénix en Fenicia y que históricamente, es decir, no solo mitológicamente, sino realmente en la vida real, el alfabeto griego era derivado del alfabeto fenicio. Entonces, esto es una explicación mitológica a este hecho de que fuera Cadmo, griego, el que enseñara a los griegos a leer a partir del alfabeto fenicio. Cadmo y Armonía, por supuesto, pues eran un hombre, era una mujer y encima eran reyes, entonces necesitaban numerosa descendencia. Entre esta descendencia se encontraban Ino, Sémele, que si nos acordamos era la madre de Apolo y de Diana, o de Apolo y Artemis, Autónoe y Ágave, que también habíamos contado la historia de Ágave y sobre todo la historia de su hijo Penteo. Todas estas mujeres tendrían, por cierto, finales desgraciados. Y Cadmo y Armonía, aparte de Ino, Sémele, Autónoe y Ágave, tuvieron un hijo que sería Polidoro, también llamado a veces Pínaco, pero nosotros lo vamos a llamar Polidoro. Cadmo y Armonía entregaron la regencia a Penteo, que era, recordemos, el hijo de Ágave, y aquí es toda esta historia que contamos en la clase de Dioniso, de que Dioniso se cabreó con su primo Penteo, y porque, bueno, Penteo estaba negando la divinidad de Dioniso, estaba prohibiendo el culto al vino y todo esto. Entonces, Penteo ya vemos que acabó muy mal, acabó descuartizado, entre otras personas, a manos de su madre. Y entonces, tras la muerte de Penteo, tomó el poder este tal Polidoro, que ya habíamos visto que era hijo directo de Cadmo y Armonía. Y te estarás preguntando, ¿por qué Cadmo y Armonía, si eran los reyes, entregaron primero la regencia a Penteo, luego la entregaron a Polidoro? ¿Por qué no reinaron ellos? Pues porque ellos ya se cansaron de todo el rollo, se fueron a la playita, concretamente a Iliria, y allí hay versiones que dicen que se transformaron en serpientes, por ejemplo las metamorfosis de Ovidio, o otras versiones que dicen que simplemente pues murieron de vejez. Y pues nada, aquí ya terminamos con Cadmo.